hermanos, es jueves, ¿no, hermanos? Jueves, ahí está. Bueno, en este caso estamos eh, jueves, hermanos, ¿no? 26 de diciembre, jueves 26 de diciembre. Ahí está el título, hermanos. No sé si logran ver, hermanos, en la pantalla, ¿no? Y pueden confirmar si se ve o no se ve la presentación, hermanos. ¿Alguien? Una miradita a la pantalla pueda decirme si se ve. Permanecer en Jesús. Muy bien, gracias, hermana. Entonces ahí está el título, hermanos, permanecer en Jesús. De partida, hermanos, ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué significa permanecer? Y aquí dice permanecer en Jesús. Esta palabrita de permanecer, ¿cómo entendemos, hermanos? ¿Cómo se puede permanecer en Jesús? A Jesús, alguien podría decir, pero no lo veo a Jesús. Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros. Ahora, ¿cómo yo puedo permanecer en Él? Si yo estoy aquí en la tierra, ¿no? ¿Cómo entiendo esa palabra de permanecer? ¿Cómo permanecer? Es una pregunta lógica, hermanos. Si alguien quisiera dar respuesta, participar o también hacer preguntas, hágalo, hermano. A ver, permanecer. ¿Qué significa permanecer, hermanos? Tal vez se puede ver el diccionario para ver, ¿no? ¿Qué significa esa palabra de permanecer? Permanecer. Hermano justo, Sí, hermana. el diccionario dice mantenerse sin mutación en un mismo lugar, es decir, sin ningún cambio en un mismo lugar, estado o calidad. Y también dice aquí estar en algún sitio durante cierto tiempo. Ujú. Muy bien. Respecto a estar en un lugar, es estar en ese lugar, no irse a otros lugares, sino estar siempre en ese lugar, ¿no? Pero en este caso dice permanecer en Jesús. Entonces, no sería un lugar en este caso, sino en una persona, ¿no? Estar con Jesús y no irse para lejos de Jesús, ¿no? Sino estar con Jesús, estar allí, ¿no? Así sería de acuerdo al diccionario que nos compartió con nuestra hermana Mónica. Muy bien, Hermano hermanos. justo, Sí, algo más, hermanos. hermano, permanecer es quedarse. Básicamente quiere decir eso, quedarse. Cada cristiano está inseparablemente enlazado a Cristo, dice aquí, en todas las áreas de su vida. Nosotros dependemos de Él por la gracia y el poder para obedecer. Nos fijamos obedientemente en su palabra para instruirnos en cómo vivir. Amén, amén, hermanos. Ahí está, permanecer también es enlazarse, dice, ¿no? En este caso con Jesús en todos los aspectos de nuestra vida, o sea, de forma integral, ¿no? O sea, físicamente, emocionalmente, socialmente, en todo aspecto, en el trabajo, en toda actividad que tengamos que hacer, en lo que comemos, en lo que bebemos, en todo, y ligarse a Jesús, ¿no? Así, sí, se entiende también permanecer, ¿no? En Jesús. Muy bien, ahora vamos a ver qué dice la lección de escuela sabática. Bueno, en la lección de escuela sabática nos pide leer Juan capítulo 12, versículo 32. Y hay una pregunta que hay que responder. Dice la pregunta, ¿de qué manera describe esta sorprendente afirmación la autoridad de Jesucristo? Bueno, en este texto bíblico veamos, hermanos, la manera como describe, ¿no? Una afirmación, o sea, algo que afirma ahí el Señor Jesús, ¿no? Y ahí esa afirmación dice es de la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué manera se describe esa afirmación de la autoridad de Jesucristo? ¿No? Vamos a leer entonces Juan 12:32, hermanos. Ahí está. A ver, ahí dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. No sé, alguien quería también leer, hermanos, tal vez tengas tu versión, hermano, hermana, en tu Biblia, puedas abrir tu Biblia y leer.
compartir esa versión. Juan capítulo 12, versículo 32. Aquí en la lección, en esta aplicación que tengo, deben estar usando la versión. Ahí está, Reina Valera de 1960, dice ahí en la parte superior. Y ahí dice, y yo, el Señor Jesucristo está hablando, y yo, dice, ¿no? Si fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. A ver, hermanos, a ver si alguien puede comentar, si logramos entender, hermanos. Hermano Jesús Cristo, dice, sí, hermana, a ver. eh, mire, cuando el Señor está hablando aquí acerca de eso, Él está haciendo una clara referencia a su propia crucifixión, ¿cierto? Y al enorme influjo que, o sea, benéfico que eso iba a ejercer sobre toda la humanidad. La cruz es el único medio en el que el hombre puede encontrar salvación. Allí, cierto, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se ofrecía como sustituto por nuestros pecados. Y es en la cruz donde llegamos a conocer cómo es Dios de verdad. ¿Ah? Siempre hemos dicho, y me encanta este versículo, que en la cruz se encuentran la justicia y la misericordia. O sea, ¿es justo que el hombre muera? Sí, pero Jesús muere en mi lugar y allí se muestra la misericordia de nuestro Dios por cada uno de nosotros. Allí, cierto, se manifiesta el verdadero carácter de Dios, el amor de Dios. Y por tanto, cierto, queda expuesto Satanás como un mentiroso. Allí descubrimos que Dios es amor y que ama intensamente a los hombres pecadores. No hacia el pecado, ¿cierto? Pero sí nos ama a nosotros. ¿Ah? Hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a esto de la atracción. Jesús, por ejemplo, él siempre atrajo a sí mismo a mucha gente, siempre estaba rodeado de multitudes. Bueno, algunos con razones distintas, pero sí, había una atracción de él. Ahora, hablamos de que esta atracción que Jesús tiene hacia los hombres es de iniciativa divina. O sea, fue Dios quien entregó a su Hijo para morir en la cruz y es Él quien ejerce esta atracción hacia los hombres. Ya esta atracción es fundamental, puesto que el hombre natural no sabe cuál es el camino a la salvación. Entonces Jesús es el camino, Él nos viene a dar el ejemplo. Y tampoco se trata de una atracción así irresistible. Es decir, Jesús nos atrae, le miramos, pero no todos le van a aceptar. O sea, no es una atracción obligatoria, ¿sí? Y lo otro dice que el hecho de que todos los hombres son atraídos a la cruz no implica que finalmente todos serán salvos. ¿Ya? Dice, aquella luz verdadera vino a este mundo, ¿cierto? Y el mundo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero no todo el mundo le conoció. ¿Ya? Finalmente cada ¿No? persona tendrá que posicionarse frente a la cruz de Cristo y decir si le aceptan o no. Eso es el Muy bien, gracias, hermana, ¿no? Ahí está el texto bíblico, hermanos, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, entonces, entender esa palabrita, ¿no? Levantado de la tierra. O sea, si Jesús está diciendo, si yo soy levantado de la tierra, ¿a qué se está refiriendo, no? Y ya nuestra hermana nos está explicando, ¿no? Que significa la crucifixión de nuestro Señor. Si fuere crucificado, en otras palabras, ¿no? Entonces dice así, eh, entonces a todos atraeré a mí mismo, ¿no? Atraer, hermanos. Eso, esa palabrita, ¿no? Atraer, ¿no? Que está explicando también nuestra hermana, ¿no? Atraer. ¿Qué es lo que atrae, hermanos? Ese hecho de la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que atrae, hermanos? A ver si alguien también puede comentar, aparte de nuestra hermana Mónica, si alguien quisiera comentar, ¿qué entendemos por esa palabra atraer? ¿Y cómo es que el Señor Jesús, a través de su crucifixión, nos atrae? ¿Cómo es que nos atrae, hermanos? ¿Qué es lo que... y también para nosotros que estamos en la sala, ¿qué es lo que nos atrae a nosotros, pues, hermanos? ¿No? Esto es lo que dice el texto, hermanos, habría que entenderlo aplicándolo a nuestra vida. En realidad, ¿qué es lo que nos atrae? Eh, ¿Cómo es que nos atrae Jesús hacia Él, no? Lo que yo A ver, entiendo, que la atracción, por ejemplo,
del imán, ¿no? Agarra un pequeño imán y todo lo que es metal se empieza a juntarse, ¿no? Eso a atraer. Ahora veo que nuestro Señor Jesús es como un imán, ¿no? Que atrae a todos los que eh, eh, son, ¿no? De corazón dicen, Señor Jesús, acá estoy. Gracias porque has muerto en la cruz por mí, ¿no? Entonces es atraído. Pero todos los que no son metales no van a ser atraídos, ¿no? Yo veo más o menos por ahí, hermano Justo. Muy bien, hermano Raúl, claro. Sí, pues eso del imán, ¿no es cierto?, que atrae muchos objetos también de metal, ¿no? Ah, son atraídos, ¿no? Esas son fuerzas, ¿no? Electromagnéticas, ¿no? Entonces, es así. Eso en el mundo físico, ¿no? Pero en este caso, hermanos, como uno es atraído hacia Jesús, ¿no? Qué fuerza, ¿no? Ahí es la que atrae a la gente, ¿no? Porque Jesús está diciendo el Señor, y si fuere levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo, ¿no? Tal vez, hermanos, hay tanta gente que ha sido atraído, ¿no? Eh, Aún, hermanos, han dado su propia vida, los apóstoles mismos, hermanos, pues ahí vemos que Pedro fue crucificado, fue atraído por el Señor Jesucristo, ¿no? Y pues hasta dio su vida, Santiago le cortaron la cabeza, y así, hermanos, ¿cómo es que atrajo a esos pescadores, hermanos? ¿No? Los atrajo, dejaron sus actividades y le siguieron. Mateo, por ejemplo, era cobrador de impuestos, fue llamado y fue atraído por el Señor Jesucristo, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Creo que hemos sido atraídos por Él, no habría otra cosa, a no ser que alguien pueda decir, a mí sí me han obligado. A mí sí me han obligado. De repente alguien se siente obligado porque tiene miedo, ¿no? De la perdición, bueno, no sé, de la condenación. Dice, no. Yo tengo entonces, por miedo está de repente ahí, ¿no? Atraído por miedo. Pero en realidad, hermanos, eso tal vez dure poco tiempo, ¿no? Esto, por el miedo, pero hay una fuerza poderosa de atracción, ¿no? Como dice el texto bíblico. ¿Cuál es esa fuerza de atracción poderosa que hasta el hombre pueda dar su vida por el Señor Jesucristo? ¿Cuál es esa fuerza? En los metales, como ya dijo Raúl, pues el magnetismo, ¿no? Entonces lo atrae. Pero en este caso, ¿qué es lo que atrae, hermanos? A ver, hermanos, ahí está Jesús que fue levantado de la tierra, fue crucificado. No sé si meditamos y pensamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos atrae hacia Jesús? A ver, hermanos, meditemos y pensemos, pues, hermanos, en eso, y el que quiera participar, prenda su micro, hermanos. Yo aquí había puesto, estaba meditando en esto, dice, si es levantado, crucificado, dice, a todos atraería hacia él, ¿no? Hacia él. Bueno, y lo que yo había puesto aquí es el amor manifestado por el Padre, dice, de tal manera, dice, ¿no? Amó al mundo, el Padre dice, ¿no? De tal manera amó al mundo, o sea, es el amor, ¿no? Amó al mundo. Dice que envió pues a su unigénito Hijo, hermanos. O sea, el amor es así, mostrar eso, ¿no? Que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que crea, o sea, presenta ahí Jesús la cruz, ¿no? Levantada a su Hijo, muerto, muriendo por nuestros pecados, y aquel que crea, dice, ¿no? En Él, o sea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé si la respuesta ahí, hermanos, pues diríamos que es el amor, ¿no? Esa fuerza que atrae es el amor. No es otra cosa, hermanos. No es el miedo, no sé, no es otra cosa, sino lo que atrae en realidad es el amor que un ser humano pues está dispuesto a todo, ¿no?
entrega completamente su vida. Si hay otras motivaciones por las cuales uno se acerca al Señor, eso dura poco tiempo. Caso por de repente una sanidad, un milagro, una señal, eso dura poco tiempo nada más. Se terminó eso y ya se perdió, ¿no? Esa atracción. Pero que cuando uno entiende el amor que tiene Dios por uno, por un pecador, que todos somos pecadores, creo que eso permanece para siempre, ¿no? Bien, hermanos, vamos a continuar con los comentarios aquí de la lección de hoy día. Dice así, como hemos visto, hermanos, a lo largo de las lecciones de este trimestre, prácticamente, hermanos, aquí se termina ya nuestra lección de escuela sabática de este trimestre, ¿no? El Evangelio de Juan, hermanos, nos atrae hacia Jesús, porque nos ha hablado de Jesús como que es nuestro Dios, ¿no? O a través de Jesús se muestra nuestro Dios, nuestro Padre. Pero, dice aquí, solo si estamos dispuestos a conocer a Dios y hacer su voluntad. De hecho, hermanos, me parece que una consecuencia de ver el amor de Dios, ¿no? Que se muestra en la cruz del Calvario, uno va a estar dispuesto, ¿no? A conocer a este Dios, a nuestro Creador, realmente cómo puede Él ser creador y a la vez amor y también es justo, ¿no? Y está diciéndonos aquí que de hecho, ¿no? El ser humano tiene que tener esa disposición, ¿no? De conocer y hacer su voluntad. A lo largo de su evangelio, hermanos, el evangelio de Juan, ¿no? Inspirado por Dios, las personas que se encuentran con Jesús, hermanos, aceptan la luz y crecen o también, pues, hermanos, lo rechazan y quedan ciegas, pues, hermanos. Es así, hermanos, ¿no? Entonces, los que lo aceptan, no aceptan, pues, vivir en esta luz y crecen espiritualmente, ¿no? O uno lo rechaza y se queda ciego también. Aquí, por ejemplo, hace alusión a varios nombres que unos aceptan a Jesús y otros rechazan también. Por ejemplo, Nicodemo, hermanos. Nicodemo también fue atraído, no por Jesús, fue atraído. Un líder, parece que Nicodemo era un principal, un fariseo, ¿no? Nicodemo, pero fue atraído por Jesús. Y justamente a Nicodemo le dijo, no, mira, porque él tenía sus dudas, Nicodemo, ¿no? Entonces le dio un dato muy importante, ¿no? Que él sería levantado, ¿no? Así como Moisés levantó la serpiente en un palo alto, bueno, dice, así el Hijo del Hombre sería levantado y a todos atraería, pues, ¿no? No, entonces, y también dice, de tal manera amó Dios el Padre, ¿no? A este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos, ¿no? O sea, serían atraídos, o sea, para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Hay, la mujer, por ejemplo, junto al pozo, la samaritana, también tuvo una conversación con Jesús y fue atraído, pues, y se convirtió en una misionera, pues, trajo a toda su población para que escuche, vean a Jesús, ¿no? Fue atraída esta mujer, ¿no? Eh, y ahí está el funcionario, el hombre del estanque de Betesda, los 5.000 alimentados con unos pocos panes y peces, los hermanos de Jesús, los líderes religiosos, el ciego de nacimiento, María y Marta, Pilato, todos se encontraron, pues, hermanos, con Jesús y tomaron una decisión, ¿no? Acerca de la verdad y la luz, ¿no? Pilato, por ejemplo, pues, fue atraído también, pero él, pues, se lavó las manos, ¿no? Y su decisión no fue unirse a Jesús o aceptarlo, ¿no? Porque él lo condenó, ¿no? A la crucifixión. Bueno, más comentarios dice la teología desde abajo, hermanos. Esto ayer estudiamos la teología desde abajo.
comienza, dice hermanos, con la argumentación humana para determinar y examinar la existencia y la naturaleza de Dios. ¿Qué les parece eso, hermanos? La teología de abajo, ¿no? O sea, diríamos de otra forma, el conocimiento de Dios incorrecto, diríamos, incorrecto, teología desde abajo, ¿no? A eso se le ha puesto ese título en la lección, ¿no? Indicando que comienza pues eso, ¿no? Un conocimiento de Dios incorrecto cuando el ser humano argumenta, pone sus argumentos humanos para determinar y examinar la existencia de la naturaleza de Dios. O sea, son filosofías humanos o humanos, conceptos humanos, hermanos, ¿no? Que o sea, definen a Dios de una u otra forma, pues hermanos, ¿no? Se imaginan. Para mucha gente, por ejemplo, de acuerdo a las tradiciones, imagínense que el cerro, un cerro, le llaman, ¿no? Aquí por donde yo vivo, bueno, en el Perú sobre todo, hermanos, Apus, le llaman Apus, adoran a los cerros, pues hermanos. Entonces, pero es no un conocimiento incorrecto de Dios, pues ¿cómo puede ser un cerro Dios? ¿Cómo puede ser un cerro Dios? O para otros, dice antiguamente, bueno, por la historia se dice que los incas adoraban al sol como si fuera Dios, ¿no? Y eso, pues, hermanos, también es incorrecto. Más bien, Dios es el creador del sol. Habría que adorar al creador del sol, no a la creación, ¿no? Entonces son conocimientos, pues, incorrectos o teología de abajo, es lo que hemos estudiado ayer, ¿no? Entonces, la teología desde abajo comienza como con la argumentación humana para determinar y examinar la existencia y la naturaleza de Dios. La defectuosa, hermanos, ¿no? Defectuosa, o sea, con defectos, ¿no? Dice, caída y prejuiciosa perspectiva humana, hermanos. Tiene prioridad sobre la divina, dice. O sea que, hermanos, pues um, en este caso, hermanos, este, eh, nosotros como seres caídos, hermanos, ¿cómo vamos a nosotros, pues, por nuestro propio ser, definir, ¿no? A Dios, no, no podemos, pues, ¿no? Nos guiamos solamente por la inspiración que Dios ha dado. A través de la Biblia no podemos nosotros conocer a Dios, ¿no? No de acuerdo a nuestros conceptos. Por eso dice ahí la defectuosa, caída y prejuiciosa perspectiva humana, dice, tiene prioridad sobre la divina. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Que el ser humano se pone por encima de lo divino. A Dios solamente lo utiliza como complemento, nada más. Mucha gente dice así, ¿no? No, no existe Dios. El hombre lo ha creado a Dios. El Dios está en su pensamiento, nada más. No hay nada de eso. ¿No? Así mucha gente piensa de esa manera, según su concepto, ¿no? Bueno, sabemos que Dios es pues santo, perfecto, omnisciente, pero la teología desde abajo o la teología incorrecta no lo acepta así, pues. La teología desde abajo conduce a las personas inevitablemente por mal camino, pues claro, hermanos. Las tradiciones y costumbres, los conceptos humanos acerca de Dios, lo lleva hacia dónde, hermanos? Por el mal camino, pues, hermanos, ¿no? Como lo ha hecho en el pasado y lo hará en el futuro, hermanos. Entonces, esto está mencionado, pues, hermanos, en Apocalipsis 14, 1 al 12. Entonces, hermanos, aquí en este texto, vamos a aperturar estos textos, Apocalipsis 14, verso 1 al 12. Dice así, hermanos. Vamos a ver, a ver. Después miré, dice, y aquí el Cordero, hermanos, estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? ¿Quién escribe esto, hermanos? Es Juan, ¿no? El discípulo, justamente el que escribe este evangelio, ¿no? Según San Juan, también escribe el Apocalipsis, ¿no?
porque Dios les revela, ¿no? Todas las cosas que van a suceder. Entonces Dios le muestra a Juan, ¿no? El discípulo amado. Y por eso dice, después miré, dice Juan, ¿no? ¿Y qué es lo que vio, hermanos? Al Cordero, o sea, a Jesús, que es el Cordero, dice que estaba a pie sobre el monte de Sión. Monte de Sión, el monte de Dios, ¿no? Es una forma simbólica, este monte de Sión, ¿no? Hace alusión, ¿no? Al monte de Dios. Y ahí ve Juan, dice, y con él, con el Cordero, con Jesús, están 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, hermanos. Entonces aquí vemos, hermanos, realmente de que los que están siguiendo aquí con un número, ¿no? 144,000, que es un número simbólico, hermanos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Con el nombre del Señor Jesús y también, ¿no? Del Padre escrito en la frente. Significa, pues, que tiene el carácter del Señor, ¿no? Jesucristo o del Padre, ¿no? Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Entonces Juan ahora ya también no está bien, sino está escuchando también, hermanos. ¿Qué cosa escucha del cielo? Dice como estruendo de muchas aguas. Imagínense el sonido de las aguas que caen y ese estruendo de una catarata, ¿no? Así. Escucha eso, hermanos. Y como sonido, dice, de un gran trueno. Hemos escuchado, ¿no es cierto, hermanos? En lugares donde hay lluvia y todo, hay truenos. Así escucha, hermanos, esa voz. Y la voz que oí, dice, era como de arpistas que tocaban sus arpas también, hermanos. Y cantaban, dice, un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, hermanos, escucha pues que ahí están cantando ahí a Dios, está Dios en su trono y está alrededor cuatro seres vivientes, están 24 ancianos alrededor y ahí están alabando. Escucha la alabanza, pues Juan, ¿no? Y nadie podía aprender, dice este cántico, hermanos, de alabanza, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces solamente podían cantar o aprender este cántico los 144,000, dicen, ¿no? Un número simbólico, hermanos, de redimidos, ¿no? Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Esa es la pregunta. ¿Quiénes son 144,000? Y aquí da característica. No se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿No? Significa, pues, hermanos, mujeres son, pues, realmente, no, significa mujer, iglesia, ¿no? Iglesias bueno, grupos religiosos. Entonces, estos 144,000 que están con Jesús tienen el carácter de Jesús y del Padre, entonces no se mezclan con esas o sea, enseñanzas de otros grupos religiosos, sino solamente el único grupo religioso que tiene Dios en este mundo, su iglesia, ¿no? Y no se contaminan con otros, ¿no? Pues son vírgenes, dicen, ¿no? Eso es una expresión simbólica, hermanos, ¿no? Son vírgenes, ¿no? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y esta es la parte importante de la lección de hoy día, hermanos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahí está la ilustración, hermanos, 144,000 que le siguen al Cordero por donde quiera que va. Va para acá Jesús o para allá Jesús, entonces están junto con Jesús, están unidos con Jesús, viven con Jesús, hermanos. Estos fueron redimidos, dice, de entre los hombres, ¿no? Son hombres, pues, ¿no? Pero que han sido redimidos, comprados con la sangre de Cristo. Redimidos quiere decir eso, ¿no? Justificados. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, o sea, los primeros, ¿no? Para Dios, dice, ¿no? Fueron redimidos, salvados. Y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, hermanos. En sus bocas, de 144,000, no se encontró pues mentira, hermanos, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
Entonces recordemos, hermanos, que la mentira es el carácter de Satanás, mentiroso, ¿no es cierto? Padre de los mentirosos, dice, ¿no? Padre de la mentira. Pero Jesús dice, yo soy la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. O sea, conocer al Señor Jesús, que es la verdad. Entonces, 144,000, pues no mienten, ¿no? Entonces, no están con mancha, ¿no? Claro, todos somos pecadores, pero ellos son, pues, limpiados, así como nosotros también, ¿no? Aceptamos a Jesús, nos limpia y ya no hay mancha, pues, ¿no? Y continúa, hermanos, y hay un mensaje aquí todavía, hermanos, y vi volar, dice, ¿no, Juan? Ahora ya también ve volar, ¿qué cosa, hermanos? En medio del cielo a otro ángel que tenía, dice, el Evangelio eterno. O sea, nosotros vemos que la Biblia, pues, es el que contiene, ahí está el Evangelio eterno. Y un ángel volando, ¿qué significa este ángel, hermano? Que está por el cielo volando, ¿no? Llevando el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, bien sabemos que la predicación se ha encomendado a nosotros que estamos acá en esta sala, a los seres humanos que creen en el Señor, hermanos. Los ángeles, literalmente, ellos no son los que están predicando el Evangelio. No les ha dado esa tarea a los ángeles, ni tampoco a otros seres, no. Nos ha dado a nosotros los seres humanos. Entonces el ángel es un símbolo, pues, del pueblo de Dios que está predicando, ¿no? A todo el mundo. Este Evangelio eterno, eterno, porque lleva a la vida eterna, pues, estas buenas noticias. Bueno, predicado, dice, a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, lo que se está haciendo en este tiempo. Diciendo a gran voz, y el mensaje de este evangelio, ahí está, hermano. Temed a Dios y darle gloria, hermanos. ¿Qué significa temed a Dios, hermanos? Significa respeto a Dios. O sea, el mensaje es respeten a Dios, ¿no? Respeten a Dios. No se burlen, no jueguen con las cosas de Dios y darle gloria. ¿Cómo se da gloria, hermanos? Obedeciendo a Dios se da gloria. Pues qué bonito, ¿no? Un padre de familia ve que su hijo es muy obediente, hace las cosas como debe ser, entonces honra a su padre, pues a su madre. Y así también se da gloria a Dios, pues obedeciendo los mandamientos de Dios, ¿no? Se teme a Dios, se respeta a Dios, hermanos, ¿no? Y se da gloria a Dios, pues obedeciendo sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces aquí hay un punto importante, hermanos, que ya estamos en juicio, pues ahora. Ya llegó pues el juicio, hermano. Y ahí continúa el mensaje, dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Entonces hay un llamado a la humanidad, a esta tierra, hermanos, que adoremos a quién, al Creador, hermanos, al Creador del cielo y de la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, ¿no? Al Creador, o sea, a Dios que es el Creador, hermanos, de este mundo, el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Hay que adorar. Recuerden que en el cuarto mandamiento de los 10 dice, acuérdate, ¿no? De tu Creador, ¿no es cierto? No, no, o sea, que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Qué significa eso, hermanos? Dice que, ¿por qué guardar el sábado? Porque Dios es el creador, creó este mundo en 6 días. O sea, guardar sábado es adorar a Dios como creador. Creó este mundo en 6 días y el séptimo día lo bendijo y lo santificó, porque en ese día reposó el Señor. No. Entonces, adorar, dice, hay que adorar a Dios pues así, como que Él es el creador. Y el guardar el sábado es pues adorar a Dios como creador. Y continúa, hermanos, este mensaje aquí a través de Juan nos da, dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. O sea, en contraste a los que adoran a Dios, a los que temen a Dios, a los que dan gloria a Dios, entonces hay otro grupo en esta tierra y hace mención de que otro ángel hace mención, ¿no? Dice, ha caído Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Hermanos, Babilonia también es simbolizado con una mujer, ¿no? O una gran ciudad. Babilonia, ¿no? Ha caído. Es la iglesia cristiana que se ha convertido, se ha paganizado, pues, con las tradiciones y las costumbres.
Y entonces cuando llega este momento del juicio, hermanos, entonces ahí ya se diferencia, ¿no es cierto? Los que adoran a Dios y los que realmente pues no adoran a Dios, ¿no? Entonces, esa es la iglesia cristiana también, pero caída, o sea, con esa teología de abajo, decimos, ¿no? O sea, es una teología incorrecta, un conocimiento de Dios incorrecto. Ha caído Babilonia, es el símbolo Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, hermanos, este vino, ¿no? Que ha hecho beber esta Babilonia, ¿no es cierto? Significa las tradiciones, esa relación que hay pues entre la religión y la política, ¿no? Y el mundo, ¿no? Entonces mezclarse así con las cosas de este mundo, mezclar las cosas de Dios con las cosas de este mundo, a eso se le llama pues Babilonia, hermanos, ¿no? Entonces así, esas tradiciones se ha hecho beber a toda esta humanidad pues en esta tierra, ¿no? Ese es el error, ¿no? Es el vino vino del furor de su fornicación. O sea que nosotros no debemos ser fornicarios. O sea, quiere decir, en este sentido espiritual, ¿no? O sea que si yo estoy con Dios y ahora también estoy con el mundo, estoy fornicando, pues le estoy sacando la vuelta a Dios. Y Dios es celoso, hermanos. Entonces aquí el diablo no usando, ¿no? Metiéndose dentro de la iglesia cristiana, entonces ahí pues hermanos, a través de las tradiciones, entonces así hace beber esas tradiciones a toda la gente y lo emborracha, pues hermanos, y así en vez de adorar a Dios, están adorando pues al mismo Satanás, hermanos, ¿no? Entonces aquí ya se hace una diferencia, pues, ¿no? Entonces, desde proféticamente sabemos 1844, hermanos, pues ahí ya se hace una diferencia, ¿no? Levanta Dios un pueblo obediente a sus mandamientos, ¿no? ¿Ya? Levanta, sí, hermanos, y todo otro grupo que se dice cristiano, pero no obedece a los mandamientos, pues ha caído, dice, ¿no? Con el nombre de Babilonia. Entonces ya se distingue ahí, ¿no? Y el tercer ángel, hermanos, continúa, ¿no? Haciendo notar esa distinción. Lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, o sea, a Satanás, pues prácticamente, hermanos, que está pues ahí en la bestia, que es este poder, ¿no es cierto? O este político, religioso, hermanos, y a su imagen también, ¿no? Que hace mención a esto, o sea, su representación que hay también, hermanos, hoy en día, hermanos, ¿no? Que a través de muchos grupos religiosos también que se dicen ser cristianos, pues representan esa imagen, ¿no? Ahí están países también, ¿no? Que se dicen ser también cristianos, pero que en realidad no lo son, pues, hermanos. Con la Edad Media estamos viendo, hermanos, ¿no? Ahí como con el nombre de ser cristianos, pues han matado a los verdaderos cristianos, diciéndolos que eran herejes, y así, hermanos, ¿no? Bueno, ahí está el conflicto que hay, ¿no? Entonces ahí la distinción. Si alguno, entonces aquí hay un juicio que se hace, ¿no? Y dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, bueno, esta marca, hablando de marcas, hermanos, pues hay un sello de Dios que presentan, ¿no? Y dice el Señor, guardaréis mis días sábados como señal, ¿no? De que yo soy vuestro Dios y ustedes son mis hijos. O sea, el observar, o sea, el sábado, que es un reconocimiento a Dios como creador, ¿no es cierto? Ese es el sello de Dios, ¿no es cierto? O sea, con el Espíritu Santo nos sella poniendo pues sus mandamientos en nuestro ser. Y a diferencia, ¿no? Entonces de observar este día que Dios ha impuesto, entonces el diablo genera otro día, pues hermanos, domingo, viernes, ¿no? O cualquier otro día, ¿no? Entonces el enemigo pues siempre hace lo contrario de lo que dice Dios. Y así la gente se lo cree, ¿no? Y dice, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahí está claramente diciendo Dios, ¿no? Que el juicio de Dios, la ira de Dios se va a manifestar justamente para los que adoran a esta bestia y a su imagen, o sea, esta Babilonia, ¿no? Entonces, dice,
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí está que Dios es justo, hermanos. Dios está advirtiendo, está diciendo las cosas como son. Él es la verdad. Si a uno le gusta la verdad, se une con la verdad, porque los que están en la oscuridad, pues entonces también, bueno, el enemigo, ¿no? Ahí metiéndose ahí a través de, usando al grupo, la cristiandad también, hermanos, pues engaña a la gente, ¿no? Entonces uno tiene que decidir. Y finalmente dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces ahí está, hermanos, pues la diferencia, ¿no? Entonces, aquí claramente dice, aquí está la perseverancia o paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos características del verdadero pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Dios, que es una sola. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tienen la fe de Jesús. Bueno, ahí está, hermanos, esa diferencia que hay, ¿no? Si alguna pregunta, algún comentario, hermanos, puede prender su micro y comentar, preguntar. A ver, hermano, acérquese a su micro, hermano. Bueno, vamos a continuar. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos apoye siempre. Algunos soniditos siempre se escuchan, así que, hermanos, siéntanse en libertad de prender su micro y luego lo apagan también, hermanos, ¿no? Bueno, ya para culminar nuestra lección, nos pide aquí, hermanos, leer Juan 15, capítulo 15, versículos 1 al 11, hermanos. Juan capítulo 15, versículos 1 al 11. Y la pregunta dice, ¿cuál es el secreto del crecimiento y la salud espirituales? Entonces, en medio de este conflicto que se ha descrito aquí en Apocalipsis 14, hermanos, donde unos están de parte de Dios, obedeciendo sus mandamientos y teniendo la fe de Jesús. Por otra parte, ahí están las tradiciones y las costumbres con Babilonia, la bestia, su imagen, ¿no es cierto? Con la marca de la bestia, ¿no es cierto? Entonces, ahí es. Pero aquí vamos a leer en la Biblia, en Juan 15, 1 al 11, ¿cuál es el secreto entonces aquí del crecimiento y la salud espiritual? O sea, de cómo uno puede estar creciendo y tener esa salud espiritual, claro, del lado del Señor Jesucristo, ¿no? O de Dios. Bueno, vamos a ver aquí la misma Biblia, lo abrimos, y dice ahí el Señor Jesucristo. Miren lo que dice el Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera, dice, hermanos. Bueno, hermanos, nunca he visto yo una vid, pero sí, viajé a Yaquepata, hermanos, una comunidad aquí cerca del Cusco, Yaquepata, y ahí pues hay toldos que han creado, ¿cómo le llaman esto, hermanos? Ahí, hermanos, he visto que hay una higuera, y en la foto me muestran unos higos, no higuera, sino un, ¿cómo se llama esto, no? Una vid, uvas, hermanos, creciendo ahí en el Cusco, ¿no? Entonces, hermanos, y grandes racimos, pues, ¿no? En la foto está así, pero ya ahí en este tiempo todavía no está, pero ahí está. Entonces, el Señor Jesús dice así, ¿no? Yo soy la vid verdadera. Entendamos esto, hermanos, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que hay una vid falsa? Claro. Si dice, yo soy Jesús, dice la vid verdadera, o sea, debe haber una vid falsa, pues, ¿cuál será esa vid falsa, hermano? Pero en este caso dice, hermanos, yo soy la vid verdadera, ¿no? Esta planta, ¿no? De donde nace, ¿no? Las uvas, ¿está bien, hermanos? Y mi padre es el labrador, dice el Señor Jesús. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Sí, pues ahí, como una enredadera había sido, hermanos, esta vid, entonces ahí
Entonces, si no lleva fruto, aquí dice una de esas ramas, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Si dice, todo pámpano, Jesús dice que en mí no lleva fruto, lo quitará. Él es la vid verdadera, entonces tiene pues ramas y entonces, o sea, y si no lleva fruto, ese va a ser quitado, ¿no? Y todo aquel De- que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, dice. Interesante, ¿no, hermanos? Entonces aquí hay Hermanita, una... buenos días. Sí, hermanita, participa, alguna pregunta, algún comentario. Llevar frutos, ¿a qué se refiere el Señor? Ajá, es justamente aquí está mencionando, gracias hermana por su pregunta. Entonces vamos a ver aquí directamente con este texto bíblico a qué se refiere llevar fruto. Hermanos, mira lo que dice aquí. Mira lo que dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces aquí está haciendo mención a la palabra que el Señor Jesucristo ha hablado. Entonces eso es lo que nos limpia. Eso podríamos ser una rama de esa vid, ¿no es cierto? Y entonces podemos estar de repente con alguna enfermedad, una rama que hay que cortarlo, pues no va a llevar fruto, ¿no? Entonces, pero nos limpia, dice, con la palabra de Dios. O sea, la vid es como que tiene esta planta, el alimento, la savia, diremos así, pasa, ¿no? Del tronco desde la raíz, pasa y va a las ramas, y dice, con su palabra es como si fuera la savia, que limpia, ¿no? Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, para dar fruto, hermana, en primer lugar, es que nosotros estemos alimentados de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿no? Entonces, así en primer lugar somos como ramas y ya estamos limpios, estamos unidos a Jesús. Pero aquí viene, ¿no? El 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Hermana, para llevar fruto, entonces está diciendo Jesús que tenemos que permanecer unidos a Jesús. O sea, creyendo en Jesús, obedeciendo a Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Una rama que no está unida pues al tronco, diremos así, entonces pues se va a secarse pues hermanos, ¿no? Entonces no va a poder llevar fruto pues hermanos, ¿no? Entonces está diciendo allí, permaneced en mí y yo en vosotros, dice. Como el pámpano, o sea, esa rama, ¿no es cierto? El pámpano ¿Eso no es justo? no puede llevar fruto por sí mismo. O sea que por uno mismo que se esfuerce, ¿no es cierto? Haciendo su esfuerzo, ya yo me voy a esforzar por hacer buenos frutos, todo esto, humanamente no va a poder. Ese fruto va a ser ¿cómo lo llama ese fruto? O sea, am, no original, pues no, es algo ¿Pero no es falso, justo? digamos. Mucha gente hace flores, por ejemplo, bonitas flores, pero no es verdadera, ¿no? Lo crean Perdón, nada más. hermanito, una Sí, pregunta. sí, hermanos, a El, ver, sí, el participe. fruto es llevar almas a los pies de Cristo. Eh, Hermano, pe- pero esto, hermanita, es porque uno está primeramente unido a Jesús. Llevar almas a Cristo de repente, cuando no estamos unidos a Jesús, muchos en el último día, ¿no? Dirán, pero Señor Jesús, yo he llevado a tus pies a muchas almas, a tus pies, así para que se entre. No te conozco, va a decir, no te conozco. Así es, entonces aquí tenemos que entender, hermanos, que el que hace que las almas se lleve a los pies no somos nosotros, sino es el mismo Señor a través del Espíritu Santo. Nosotros nomás somos instrumentos, ¿no? Pero para esto hay que estar unidos a la vida. Esto es lo que estamos viendo aquí, hermanos, permanecer en el Señor. hermano Entonces, justo, si uno permanece automáticamente, va a llevar, pues, ¿no? Pero si no estamos permaneciendo con, entonces podemos conocer la teoría, todo así, ¿no? Pero no vamos a llevar frutos tampoco, pues. Sí, a ver, hermanos, hermana, no sé, alguien más quería sí, participar. hermano justo, bueno, con respecto a la pregunta de la hermana, bueno, no, no, en realidad aquí no se está refiriendo a lo que es el fruto de ganar almas, ¿ya? Sino más bien, a ver, el Señor se refirió al fruto del Espíritu. Estamos hablando aquí de que, eh, por ejemplo, Pablo hablaba de los frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Todos esos son frutos del Espíritu. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo,
somos espirituales, somos seres espirituales. Entonces, nacen en nosotros estos frutos, ¿ya? Ahora, el llevar frutos de los otros, como usted decía, de llevar almas, es el resultado de nosotros tener el fruto del Espíritu en nuestro corazón. Ujú. Muy bien, muy bien. Sí, pues, hermanos, creo que la ilustración para nosotros, que todos vemos un árbol que tiene ramas, no sé, de repente un naranjo, o sea, un manzano, no sé, alguien que ve un árbol, ¿no es cierto?, y que tiene sus frutos, entonces imaginemos que tiene manzanas, ¿no? Pero aquí está hablando de la vid, por supuesto, que sus frutos son las uvas, pero lo que conocemos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí digamos, manzanas, ¿ya? ¿De dónde viene la manzana? De una rama. Entonces, la rama es un símbolo de que yo soy el cristiano, ¿no? Una rama. Entonces, tengo que dar manzanas. Entonces, esa manzana, ¿cómo voy a dar esa manzana? Es la pregunta, ¿no? Entonces, ahora, primero la rama tiene que estar unida al tronco, ¿no es cierto? Al tronco. Y tiene que recibir su alimentación del tronco, desde las raíces, todo, ¿no? Y Jesús está diciendo, yo soy el tronco, ¿no es cierto? Yo sé todo el árbol, ¿no? Pero entonces, ahora, si están unidos a mí, entonces, o sea, automáticamente van a dar fruto, ¿no? Tú no vas a hacer un esfuerzo. ¿Has visto alguna rama, hermano, hermana, que está haciendo esfuerzo, está preocupado, tengo que llevar almas para el Señor, que esto? No. Las ramas no están preocupadas haciendo no sé qué cosas, no ayunos, oraciones, no, la rama automáticamente va a dar el fruto, porque está unido. O sea, el asunto de nosotros simplemente es estar unidos. ¿Cómo me uno con el Señor? Estamos uniéndonos a través del estudio de su palabra, de la oración, de la relación que tenemos con el Señor Jesucristo, de que nosotros conversamos con Él, le hablamos, Él nos habla a través de su palabra. Entonces estamos unidos y automáticamente da el fruto. Uno no tiene que estar preocupado. ¿No? A veces uno está preocupado, dice, pero ¿por qué no doy fruto? ¿Qué esto? Entonces, ahí la preocupación tal vez será porque no estoy unido a Jesús. No estoy unido a Hermano, Jesús. Por eso no hay fruto, pues, ¿no? Porque lo que está unido a Jesús, y entonces, pues, automáticamente va a dar los frutos. Esa es la ilustración, ¿no? Que está haciendo el Señor Jesús con lo que estamos leyendo, hermano. Sí, alguien quería hermano, preguntar. justo, sí, hermano, Sí, sí, alguien. Sí, sí, participen, hermano. hermano, tal vez. Buenos días, hermano, justo. Saludamos a Mm, nuestro mm, hermano. Este, aquí nos habla de una plantita, la vid. Yo he plantado en Puno, en lugar donde soy, en Mo, he plantado este higo, manzana, melocotón. Está creciendo bonito, pero a través de algunos libros me he dado cuenta, a través de la red también que informan, necesita abonar como carbón, azúcar, cal, bicarbonato, entonces rodearlo, entonces va a dar fruto. Pero si en caso no hace este trabajo, tampoco la plantita va a producir. Igualito nosotros, de la vid que nos llama a nosotros, debemos estar sanos para producir fruto. ¿Y qué fruto? Como dijo las hermanas, llevar alma. Y para llevar alma, hacerlo conocer, evangelizar a las personas, es necesario que uno esté sano, moral, física, espiritual. Entonces, si una persona o un hermano o una hermana que tiene alguna deficiencia física, moral, espiritual, no va a poder, hermano, no da ganas de salir a enseñar, impartir, aún repartir las hojitas que nos da en la iglesia, no se puede, hermano. Tiene que estar sano, mm, sano, sano. mm, mm. Entonces, 100 podrá tener fruto y el Espíritu Santo va a actuar. Eso es, hermano, es un Muy proceso, bien. uno tras otro. Hermanito, perdón, buenos Ah, días.
Ajá, sí, buen día, hermano. Yo tengo artrosis en mi rodilla, así no puedo caminar, pero igual tengo que hacer la obra del Señor, Ajá, porque así es, Dios nos ha así, dejado eso, esa recomendación, ¿no? claro, Para seguir haciendo claro. la obra del Señor. Ajá. Sí, muy bien, gracias, hermana. Hermanos, aquí hay una distinción, hermano Celso también, ¿no? Porque es muy delicado este tema también, hermanos. Entonces, una cosa es la salvación por las obras, que eso es falso, es la teología de abajo de las obras, ¿no? Y otro es la salvación por la fe, pues, hermanos, ¿no? Por la fe. Aquí, hermanos, lo que tenemos que entender es que el ser humano no puede hacer nada, hermanos, para llevar a una persona hacia Jesús. O sea, en realidad, pues, no está capacitado, porque pero la causa, hermanos, es simplemente de que la rama no está conectada con el árbol. O sea, el que hace toda la obra, hermanos, es Dios, no es el hombre. La sanidad, todo lo que pueda haber, ¿no? Como dice, la limpieza lo hace Dios, no lo hace el hombre. Cuando yo pienso que yo tengo que estar sano y que tengo que hacer muchas cosas, estoy buscando mi salvación por las obras, ¿no? Y creo que por lo que yo hago, pienso que por los ayunos que yo hago, por las oraciones que yo hago, no sé, por las vigilias que hago, pienso que tengo derechos. Esa es la salvación por las obras. No, hermanos. Entonces el asunto es estar unido con Jesús, esa unidad con Jesús. Para eso tendría que ser pues el ayuno, Bueno, justo, la vigilia y todo ello, hermanos. Termino este hermanito. Entonces estar unido con el Señor Jesús. O sea, nuestro asunto es lo que dijo Jesús, ¿no? Jesús es el ejemplo para nosotros. Él dice, yo no hago nada por mí mismo. Yo no hago nada, ¿no? Sino es el Padre el que hace a través de mí. O sea, la rama también diría, no, yo tampoco hago nada, sino simplemente yo estoy conectado con el tronco y del tronco sale. Y el Padre es el labrador, como decía Celso, ¿no? El que abona, el que todo hace, es el Padre. Utiliza a Jesús, ¿no? Y a través de Jesús, ¿no es cierto?, que es la vid, entonces el pámpano nos da fruto automáticamente. Eso es lo que tenemos que entender. A veces nos preocupamos nosotros y juzgamos también a los demás, ¿no es cierto? ¿Por qué tú no llevas almas? Es simplemente porque no está conectado con la rama, con el tronco, ¿no? O sea, no está conectado con Jesús. Hermano Marcelino, sí, por favor, participe. buenos días, hermanos, con todos. Un tema muy apasionante, un tema muy bueno para entender. Dos, hasta tres cosas. Primero, dice, los 144.000 cantaban alabanza a Dios que nadie podría entender, no, nadie podía saberlo. Ese de nadie se refiere, como es en el cielo, a los ángeles. Porque los 144.000 no es que nunca habían pecado, sí habían pecado, lo que pasa es que experimentaron cómo es sentirse perdonados del pecado. En cambio, los ángeles nunca pecaron, ¿cómo van a entender esa emoción como cantan ellos? A eso se refiere. Luego, la vid, cuando ustedes ingresan a internet, van a ver cómo es que la vid se parece a la cruz. Crece de abajo el tronco, luego su mano derecha a un lado, al otro lado su mano izquierda y da mucho fruto, como una cruz, como Cristo crucificado. Así, usted se imagina, todo pan, o sea, todo parrón lo llaman acá, es de esa manera. Y es una bonita representación que nos hace en nuestro Señor de que hay que estar unido a la vid verdadera, ¿no? Para dar frutos, ¿no? Los frutos del Espíritu, ¿no? Claro, es verdad. Pablo, por ejemplo, después del encuentro con Jesús, quedó medio ciego, ¿no? Sus ojos no veían bien. Escribía con letras grandes porque no lo... Pero aún, por eso pidió tres veces, Señor, quítame de aguijón. Señor Jesús le dijo, bástate mi gracia. Bástate que ya estás en el camino verdadero, ¿no? Y Dios usó aún esa deficiencia, no nos sintamos tampoco malos.
De repente hemos perdido un pie, un dedo, no importa, aún así Dios nos va a usar, pero nuestro corazón está enteramente entregado a Dios. Luego, el último, a veces Dios nos compara también con las plantitas. Algunos seremos de repente lechuga, otros somos capulí, otro maíz cada año no más da, o de repente la lechuga ya al mes ya puedes comer, pero hay cupresos o araucariáceas, son árboles que dan como el piñón. Ese da fruto después de plantar, después de 40 años recién. No sé cuál de ellos seas tú. La cosa es que unido a Cristo, tarde o temprano siempre dará fruto. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén, amén. Hermanos, Hermanito, perdón. sí. Hermana Hermanito, Mónica, por siempre a favor, nosotros los micros, por favor. Sí, hermanita, participa, hermano. siempre a nosotros nos han explicado, ¿no? Que dar estudio bíblico no nos va a salvar, pero Así es es. nuestra obligación de dar, ¿no? Claro, El sí, pero Espíritu, eso tiene, el Espíritu Santo es que trabaja, nosotros simplemente hacemos la obra, nada claro, más. claro, claro, hermanita, es así. O sea, uno siente de forma natural, esa es su vida, ¿no? Uno siente de que ese amor por su prójimo, por eso habla, por eso uno dice, ¿no? No tiene vergüenza, no, pues porque cree de verdad, ¿no? Y cree realmente que eso es importante, por encima de las cosas materiales, necesidades materiales que pueda haber. Entonces, por encima de todo eso, el que está conectado con Dios sabe, ¿no? De que o sea, de forma natural lo está hablando, ¿no? Es su mismo, porque ni siquiera necesitamos a veces hablar una palabra. Entonces, a veces escuchas de otras personas, tu hermano, yo estuve ahí, me dicen, no, justo en esta semana un líder decía, estaba ahí en el mercado Raspata, pero que escucho que estabas predicando en todo el mercado ahí, porque hay parlantes allí. Y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y este hermano está hablando la palabra del Señor. Y entonces, y así, entonces hace de que uno vuelva a Dios. O sea, ni siquiera yo estoy ahí presente, pero escucho de él, ¿no? Lo que él comenta, ¿no? Y realmente a veces ni siquiera necesitas de repente ni hablar, ya la gente al verte nada más, entonces se acercan también a Dios, quieren acercarse a Dios también. Dios te está usando, no es para tu honra y tu gloria, no, sino es Dios quien está. Entonces la clave está, hermanos, ahí justo la lección de la permanencia, que la palabra de Dios permanece. Por eso dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está la clave, permanecer unidos, no separados del Señor, en todo unidos, como el pámpano, o sea, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Claro, si no está pegado a la vid, ¿no es cierto? O sea, no pega, sino unido, no puede llevar fruto, pues. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no pueden llevar frutos, pues. O sea, nuestra mira es estar unidos. Así. ¿Cómo nos unimos? A través justo de este estudio de la palabra de la primera hora de la mañana dedicar a la oración. Y claro, todo el día estamos caminando con Jesús, orando, o sea, conversando, quiere decir, con Jesús, ¿no? Meditando también en sus palabras, ¿no? Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahí está, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ahí está la palabra clave, hermanos, permanecer en el Señor. No permanecer en lo que dicen las personas por acá, por allá, te amenazan, te hacen asustar, te dicen esto, aquello. Entonces el diablo utiliza también, pues, hasta los mismos hermanos, hasta pastor puede utilizar el diablo, ¿no? Creamos en lo que dice la Biblia, hermanos. Yo soy la vid, vosotros, el que permanece en mí, hay que permanecer en lo que dice el Señor, ¿no? Su palabra. Y yo en él, lleva mucho fruto, dices, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es bien tajante aquí, hermanos. Si están separados del Señor Jesús, nada podemos hacer, pues, hermanos. Podemos conocer la teoría, ¿no? Como los judíos, pero estaban separados de Jesús, nada podían hacer, pues, ellos, ¿no? Y actualmente también siguen separados de Jesús, nada pueden hacer ellos, pues, ¿no? Aparentemente pueden decir que están haciendo maravillas, ¿no? Pero no, ahí está claro la palabra. El que en mí no permanece, dice,
el que en mí no permanece, dice Jesús, será echado fuera como pámpano y se secará. Claro, las ramas que no están pues pegados, o sea, unidos al tronco, ¿para qué sirve? Para el horno, para quemarlo, no sé, ¿no? O para abono, de repente, no sé, pero el que en mí no permanece será echado fuera, dice, como pámpano y se secará, pues. Y los recogen y los echan pues en el fuego y arden. Ahí está, para el fuego y arden las ramas, ¿sí o no, hermanos? Si permanecéis en mí, o sea, hay que estar unidos en Jesús. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está el secreto, hermanos. Que estas palabras permanezcan en nosotros, ¿no? Pero cuando nosotros nos olvidamos o los rechazamos, no, decimos, entonces pues no estamos permaneciendo, pues estamos separados. Pero si esta palabra está en nosotros, estamos realmente aceptándolo, por eso es que se ve en la práctica que realmente estamos viviendo de acuerdo a eso. Pedid todo lo que queréis, dice, y os será hecho. Ahí viene, ¿no? Esta promesa. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De hecho, hermanos, el que esté unido a Jesús, la palabra está permaneciendo. Nunca vamos a pedir cosas malas. Imposible, pues, porque el que pide cosas malas es porque realmente está separado de Dios, pues, ¿no? Entonces aquí dice, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, le damos gloria a Dios, dice, en que llevemos mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, entonces para ser verdaderamente discípulos hay que estar unidos con Jesús. Y así vamos a tener muchos frutos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice. Entonces también aquí está hablando que esa relación entre nosotros y nuestro Señor Jesús y el Padre, pues es el amor, hermanos. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice, ¿no? Entonces, hermanos, el obedecer los mandamientos de Dios es permanecer pues en el amor del Señor. Ahora hay mucha gente y se dicen ser cristianos, no quieren guardar los mandamientos, dicen, no, eso es el legalismo, eso es muchas cosas, dicen, ¿no es cierto? Claro, el guardar mandamientos de Dios con el esfuerzo humano nada más podría ser legalismo sin estar unidos a Jesús, claro, así sería. Pero hermanos, pues dice aquí el Señor Jesucristo que una prueba realmente de que permanecemos en el amor de Dios es porque estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Ojo, si me doy cuenta que no estoy obedeciendo el mandamiento de Dios, es que no estoy permaneciendo en el amor de Dios. Solamente tengo un conocimiento nada más acerca de Dios, pero todavía no lo conozco de verdad. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y quiere el Señor Jesús que estemos con gozo y alegría, en paz. Entonces, hagamos lo que dice el Señor Jesús, unámonos a Él, hermanos. Y terminamos con los comentarios, hermanos. Ahí está el secreto del crecimiento y la salud espiritual, estar unido a Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. El secreto es permanecer conectados a Jesús. Él es la palabra de Dios, el pan de vida. Él es la luz del mundo, hermanos, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, dice, ¿no? Yo soy la verdad, ¿no, hermanos? Y Él es pues la vid verdadera, como hemos visto el texto bíblico. Los integrantes, hermanos, de la deidad, ¿no es cierto? Que tenemos un solo Dios, ahí está Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces son como imán, dice, ¿no? Que nos atrae hacia Él, pues, ¿no? Si no nos resistimos, hermanos, nos atraerán hacia ellos, dice. La voz de Dios nos habla a través de su palabra. Así es, hermanos. A través de la Biblia nos está hablando Dios. Y oiremos muchas voces. Pero Cristo nos dijo que debemos cuidarnos de quienes dirán, aquí está Cristo, allí está Cristo. Así nos va a decir, ¿no? La gente, el enemigo va a usar gente también, nos va a decir, allá está Cristo, aquí está Cristo. Entonces, ¿cómo sabremos que los tales no tienen la verdad a menos que cotejemos con, o cada cosa con la escritura? Bueno, aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo vamos a darnos cuenta de la verdad?
si es que no cotejamos o comparamos o comprobamos de que realmente está escrito en la Biblia, ¿no? De que realmente Cristo, no, o sea, realmente pues nos unimos a Él con esas voces que se dicen, ¿no? Entonces uno tiene que tener un escrito, está, hermanos, ¿no? Porque el enemigo en estos últimos tiempos, la advertencia de Jesús, antes de que venga, dice, vendrán falsos cristos, falsos profetas, y les van a decir, aquí está Cristo, pero ustedes no crean, no vayan, ¿no? Porque son falsos cristos, pues que se van a manifestar, se van a presentar, porque Cristo no va a pisar esta tierra, sino nos espere en las nubes de los cielos, pues, y nuestro encuentro va a ser arriba, en las nubes. Entonces, nos dicen, ¿no? Eso es bíblicamente, ¿no? Que no estar preparados para no ser engañados. Entonces, debemos someter nuestros propios puntos de vista, hermanos, a los presentados en la palabra de Dios. O sea, todo lo que estamos diciendo y todo debe estar ajustado, hermanos, de acuerdo a la palabra. No tenemos que salirnos de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, el tiempo nos ha ganado. ¿Hay alguna pregunta? Todavía creo, quieren participar. Participen, hermanos. A ver, ¿alguien Hermano quiere Justo, preguntar? Sí, sí, hermano. buen día. Buen día a Buen día. todos de la plataforma. Hermanos, hay un solo ejemplo a seguir, que es Jesús, en todo sentido de nuestra vida. Andar como él anduvo, hacer las obras que él hizo y agarrarnos de su mano para poder llegar al Padre, porque él es el único puente que tenemos en este mundo. No podemos estar desviándonos, mirando a dirigentes, a hermanos mayores, porque también ellos acarrean sobre sí algunos errores. Hay muchos que se dicen ser adventistas de cuna, pero hermano, vemos los peores errores y nosotros confiando que son adventistas de cuna, empezamos a verlos como ejemplo y caemos también en los mismos errores de ellos. Recordemos que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Todo aquel que sigue a Cristo anda como él anduvo, y todo aquel que cree en él siembra como el buen sembrador, y por todo sitio que siembra, ya él mismo o otro será el que coseche. Pero no nos cansemos de sembrar la palabra de Dios en todo lugar y a toda persona que tengamos contacto. Ese es el ejemplo que nos dio Jesús y tenemos que seguirlos, hermanos. Amén. Amén, amén, hermanos. Amén, amén. Muy bien, hermanitos, hermanas. Hermana, por favor, usted que está comentando, despídanos con la oración, hermana. Bien, hermano Justo. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amante Padre Celestial que moras en lo alto del cielo, con ese inmenso amor que nos tienes, Padre, te agradecemos por este día que nos das de vida. Te imploramos que seas tú nuestro único sostén, nuestra fortaleza, en cada día que aún estamos en este mundo viviendo. Sé tú, Padre, el poder que nos mantiene vivos y andando en este mundo, simplemente para ser el reflejo de tu amor y caminar contigo de la mano, Padre Celestial. Todo ello te lo imploramos para cada uno de todos nuestros hermanos, aún los enfermos, Padre. Que seas tú quien nos coja y que sea conforme a tu voluntad en nosotros. Por amor a Jesús oramos. Amén. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Bueno, hermana Mónica, por favor, mañana usted se encarga de la lección. Yo voy a estar de viaje y llegaré justo a esas horas, ¿no? De donde está la lección por ahí. Hermanita Mónica, por favor, y ayuden por favor a la hermana Mónica a hacer un resumen de la lección. Que Dios los bendiga, hermanos.